Vamos a analizar brevemente el esquema del Evangelio de San Mateo para que observemos cómo esto está bien presente en nuestra vida. La primera cosa que debemos comprender es que en todas, miren, no algunas, en todas, absolutamente todas las culturas paganas, antes del cristianismo, el ser humano es descartable. El ser humano no es importante. Todas las culturas paganas, antes del adviento del cristianismo, son marcadas por la violencia, por el descarte del ser humano. El ser humano es descartable. Es descartable porque tú puedes hacer aborto, es descartable porque puedes hacer eutanasia, es descartable porque las guerras son absolutamente normales. El ser humano es descartable porque la esclavitud, el uso, el ser humano no es importante. El ser humano es colocado como una cosa que puede ser usada y tirada. Aquí vemos la absoluta diferencia con el cristianismo. Ya empezó en el Antiguo Testamento. Dios empezó a educar a su pueblo en el Antiguo Testamento, pero es importante que entendamos esta diferencia, el valor y la dignidad del ser humano. Esta realidad, esto fue colocado en el mundo por el cristianismo. Si miramos, por ejemplo, la cultura romana, las culturas que nosotros consideramos más civilizadas, la cultura griega, cultura romana, ¿cómo es que nosotros vemos a los seres humanos siendo tratados? En todas estas culturas había sacrificios humanos. En todas estas culturas los seres humanos eran descartables. Mira, por ejemplo, la diversión que los romanos tenían. Mientras nosotros hacemos estadios de fútbol, los romanos hacían el circo romano, que era el lugar de la masacre. Las personas se reunían para divertirse y ver a los otros morir. Esas eran las luchas de los gladiadores, prisioneros de guerra que los romanos traían para luchar frente a ellos y entonces ver un baño de sangre, masacre y crueldad, cuando aquello no les daba la oportunidad de quedar viendo una lucha, entonces simplemente pasaban a la crueldad, como era, por ejemplo, lanzar a mujeres y niños a las fieras para que fueran devoradas ahí en público, por diversión. La propia pena de muerte entre los romanos era algo realmente cruel. Estamos acostumbrados a decir que Jesús fue crucificado, pero nadie para pensar en lo que es la crucifixión. La crucifixión es una forma de aplicar una pena de muerte de la forma más lenta, cruel, torturante y sufrida posible. Fue una técnica inventada por los babilonios, pero perfeccionada por los romanos. Nadie de nosotros iría a un estadio de fútbol para ver a una persona morir lentamente por crucifixión. Eso fue lo que los romanos hicieron cuando San Pedro fue crucificado. Acabamos de celebrar la solemnidad de San Pedro. San Pedro fue crucificado en un circo, en el circo de Nerón, a los pies de la colina del Vaticano. Hoy, de aquel circo nos queda solamente el obelisco que estaba en el centro, que hoy está en el centro de la plaza de San Pedro. En la punta del obelisco, una reliquia de la Santa Cruz. Y abajo está escrito: huid, partes adversas, adversarios. Venció el león de la tribu de Judá. Así que vean que Jesús
Dios que preparó todo en el Antiguo Testamento, pero sobre todo Jesús viene para traer al mundo pagano, número uno, antes que todo, la dignidad del ser humano. Entendamos que el hombre se hizo muy digno cuando Dios se hizo hombre. El hombre ya era digno, nosotros ya éramos el culmen de la creación, pero después que Dios se hizo hombre, después que nosotros podemos decir que Dios se hizo hombre y no ángel, los ángeles miran con admiración y ven la dignidad que el ser humano tiene. Y por eso es que los demonios son homicidas desde el principio. Esa cultura del descarte, esa cultura de que el ser humano es descartable, en que tú, fecunda ahí unos óvulos in vitro, déjalos en el refrigerador, después descarta lo que no sirve e implanta el que sirve. Y el que nace, nace. El ser humano es tratado como nada. Esa cultura del descarte es pagana y atestigua cuánto nuestra sociedad está, infelizmente, en velocidad galopeante, yendo y adoptando el paganismo como su visión de mundo. Los demonios están de acuerdo. Los demonios consideran al ser humano descartable. ¿Por qué? Porque ellos son homicidas desde el principio. Ellos quieren nuestro mal. Jesús, aquí, en el Evangelio de hoy, va a la tierra de los paganos, va a esta cultura pagana, va a este lugar donde las personas de alguna forma son esclavas de una visión demoníaca. Sí, el demonio es homicida desde el principio. Él quiere que nosotros seamos homicidas. El descarte. Cuando los europeos llegaron aquí, en nuestro continente, lo que encontraron para su admiración fue exactamente esa cultura del descarte. Los aztecas todos los días sacrificaban centenas de personas, sacrificios humanos. Nuestros indios no solamente tenían prácticas caníbales, pero como los portugueses quedaban admirados de cómo las madres eran capaces de entregar a sus hijos a los portugueses a cambio de quinquillerías, de espejitos y de cosas. Los portugueses quedaban admirados con eso, el valor del ser humano. Era muy poco, era proverbial la narrativa de San José de Anchieta, nuestro gran apóstol de Brasil, que convirtió a una india, la catequizó, y ella estaba ahí agonizando, estaba en el momento de su muerte, y él atendió su confesión, le dio los sacramentos, estaba a punto de morir, y preguntó: ¿tienes un deseo, una cosa antes de morir? ¿Qué te gustaría? La india paró, pensó, y dijo: lo que me gustaría era una sopa de deditos de niños, pero creo que eso no agrada a Dios, así que no puedo. Esa era la cultura. Pues bien, esa es la cultura a la cual Jesús va. Esa cultura que es, digamos, amarrada. Es la cultura de la muerte. Esa cultura de la muerte está simbolizada por esos dos poseídos que moraban entre las tumbas, que eran violentos, y nadie podía pasar por aquel camino. Pues bien, esa es la identidad del demonio. Jesús entonces, ¿qué es lo que hace? Libera a aquellos dos endemoniados. Libera a los endemoniados
Y claro, causa un gran perjuicio económico a aquella ciudad, porque la ciudad vivía de la venta de puercos. Entonces, con la venta de los puercos, perdieron una fortuna. Los puercos se lanzaron al abismo. Pues bien, las personas cuando ven el perjuicio prefieren entonces que Jesús se retire de allí. Y eso es la fotografía de nuestra cultura pagana. La cultura pagana en que si Dios, si la iglesia me viene a ser más rico, más exitoso, mejor en esta vida, entonces yo voy a buscar el cristianismo, voy a buscar la iglesia que me dé prosperidad. Pero si yo tengo que optar entre el valor, la ciudad debería haber dicho, miren, 2 hombres fueron salvados. ¿Y qué precio irrisorio pagamos? Pagamos nada. 2 vidas humanas fueron salvadas y solo perdimos algunos puercos. Si fueran verdaderamente cristianos, esa habría sido la reacción. Si fueran verdaderamente cristianos, dirían, ¿qué es lo que nosotros podemos dar más, pagar más, perder más para salvar? Porque aquí está la lógica del Evangelio, el ADN del cristiano, la identidad de Jesús. Siendo Dios, se hizo hombre, perdió todo para salvarnos. Jesús pierde la propia vida de forma torturante. Jesús entra dentro de la cultura de la muerte para morir y para explotarla desde adentro, para romper la lógica de la violencia que pide más violencia, de la muerte que pide más asesinatos y venganza. Jesús entra para destruir desde adentro la cultura de la muerte. Y nosotros, bueno, vemos claramente lo que pasa con nuestra cultura occidental. Lo que está pasando con Occidente, que ya fue cristiano, es que nosotros preferimos expulsar a Jesús. Jesús expulsa a los demonios, pero los seres humanos prefieren expulsar a Jesús. ¿Cómo es que nosotros podemos revertir ese cuadro? Bueno, la primera cosa es entender lo que es amar. Dios es amor, y amor significa pagar el precio por la persona amada. La ciudad de los Gadarenos no se convirtió porque no estaban dispuestos a entrar en la lógica del amor sobrenatural, del amor que viene de Dios, del amor divino, el amor caridad, de pagar el precio por el otro. Como Jesús pagó el precio por nosotros en la cruz. Él nos pide que seamos capaces de pagar el precio por el otro. Solamente así, por ejemplo, habrá familia. ¿Qué es una familia? Es un grupo de personas que deberían ser constituido por personas que están dispuestas a pagar el precio por el otro. Mis queridos, familia es cosa buena, pero déjame avisarle a quien nunca notó, familia duele. Familia duele. Las personas tienen una visión pagana, hedonista, que yo estoy en este mundo para darme bien, estoy en este mundo para estar bien, para sentirme bien. Así que ya que la regla es que yo me sienta bien, entonces familia
estresa. Es mejor que me quede aquí en el celular. Familia es estresante. Es mejor que me quede en mis asuntos, en mis placeres. Jesús quiere expulsar a los demonios de tu vida. Así como una manada de puercos fue el precio que tuvieron que pagar por aquellos 2 hombres. No estoy diciendo que tú hagas eso físicamente, pero en vez de una manada de puercos se tire desde el monte hacia abajo al mar, ahogándose en las aguas, ¿por qué tú no tiras para afuera tu celular? ¿Por qué tú no tiras tus vicios de pantallas para recuperar a la familia? Es un precio bajo, es un precio pequeño. No, pero yo prefiero expulsar a Jesús que perder a los puercos. Prefiero expulsar a Jesús que perder a los puercos. Ir por el celular, ir por las pantallas, entra a la cultura de la muerte. Entra a la cultura de la muerte. No estoy diciendo que nosotros, que sea un pecado tener estos dispositivos, celulares, tablets, computadores. Todos nosotros podemos usar esos dispositivos de forma sana. Pero si tenemos una cultura pagana y la cultura pagana dice, mi bienestar, nada de estrés, aunque los otros tengan que morir, aunque los otros tengan que permanecer encadenados a las tumbas, aunque los otros tengan que estar endemoniados, morando en cementerios, el lenguaje duro, aunque los otros se tengan que jorobar. Mi bienestar, no me pidan para pagar el precio. Los otros que exploten. Si es eso, tu vida es una triste vida porque te voy a dar una mala noticia. No va a funcionar. No va a funcionar. Mientras tú no asumas la realidad que Jesús ya nos enseñó hace 2000 años y que la vida te está intentando enseñar y tú no aprendes. La vida no es agradable. La vida exige. La vida es estresante. La vida tiene incomodidades. Estamos empezando nuestro día. Habrán incomodidades en este día. Y si tú haces todo para que no hayan incomodidades, tú expulsarás a Jesús a cambio de los puercos. Si tú haces todo para no tener incomodidades, tú expulsarás a Jesús a cambio de los puercos. Porque si quieres seguirme, renuncia a ti mismo, toma tu cruz día tras día. Mis queridos, después del pecado original, habrán incomodidades todos los días. Y esas incomodidades significan pagar el precio. Durante el día tenemos varias encrucijadas. Puedo escoger mi pequeño placer o alguna cosa buena. No que el placer sea malo, pero es un bien menor. Solo que la ley de la cultura pagana, la ley de nuestra cultura hedonista, y no solamente de nuestra cultura narcisista, ¿y yo cómo quedo? ¿Y yo? No. Pero ¿y yo? No, me están haciendo tonto. ¿Y yo? No. No pago el precio, no quiero esa incomodidad, no quiero la incomodidad de tener familia, no quiero la incomodidad de tener compromisos con los demás, no quiero la incomodidad de no pertenecerme, de no ser mío, de no ser completamente dueño de mi agenda, de mi día, de mis horarios. ¿Por qué? Porque el otro me pide, el otro me exige, el otro me demanda. Porque nacimos para amar.
Nacimos para amar. Mientras tú no asumas esa realidad, todos los días habrá una cruz, pequeña o grande, para cargar. Estoy usando la palabra incomodidad para no usar la palabra cruz, que ya está viciada por tu imaginación como una gran cruz. Pero lo que pasa es lo siguiente, gente. Nuestras dificultades muchas veces, principalmente nosotros, católicos, cristianos, nuestra dificultad mayor no está en las grandes cruces. Cuando aparece la gran cruz, es heroica, es bonita, es desafiadora. Entonces todos dicen, heme aquí, Señor, para morir mártir. Aparece una gran cruz. El problema está en la cruz diaria. Aquella cruz que ablanda, aquella cosita incómoda, aquel asunto que no me deja en paz, la cruz diaria, la cruz del día a día en que tú tienes que escoger una pequeña encrucijada, no es la gran encrucijada, no son las grandes decisiones, es la pequeña decisión entre que yo vaya ahí a resolver mi dolor de cabeza o que yo escuche a ese hermano, que yo vaya ahí a hacer algo para mi comodidad y quedar en el celular, perdiendo horas en las redes sociales, con futilidades, con tonteras, con dopamina, con comodidad cerebral. Y a mi lado, mis hijos, mi esposa, mi marido, mis padres, mi hermano con el cual trabajo, las personas que necesitan de mi ayuda, alguna cosa que me va a sacar de mi zona de confort. Son esas pequeñas decisiones diarias que se hacen los grandes santos. Un gran santo está hecho de esto, de las pequeñas decisiones diarias. Jesús quiere entrar en nuestra vida. Jesús nos quiere dar estas decisiones. Puercos al mar, pero escojamos la vida. Puercos al mar, pero escojamos a los seres humanos que no son descartables. Jesús murió por nuestros hermanos, murió por mí y por mis hermanos. Yo no voy a dar aquel tiempo, aquella atención, no voy a soportar aquella incomodidad por el otro. Tú dices así, pero Padre, yo no tengo familia, yo vivo solito. Mira, no existe nadie tan aislado que no tenga a alguien por el que te puedas donar. ¿Tu familia no quiere tu donación? Tengo certeza que hay alguien que la quiere. Alguien va a aceptar. Alguien va a aceptar el regalo que tú eres. Alguien va a aceptar que tú pagues el precio de los puercos al mar para escoger la vida, escoger a Jesús.